Muy buenas tardes, en nombre de la Iglesia Fuego Vivo tenemos el privilegio de darte la más cordial bienvenida. Es sumamente valioso, es sumamente importante para nosotros que vos puedas estar compartiendo con nosotros esta reunión y damos gracias a Dios en primer lugar por tu vida. Declaramos en el nombre de Jesús que vos no sos una casualidad, sino sos el propósito cumplido de Dios para este tiempo. Declaramos prosperidad, gozo, paz, bendición sobreabundante sobre tu vida. Declaramos que vos sos una gran persona. Jesús ha venido a librarte de todo mal, ha venido a darte vida y vida en abundancia, como enseña la palabra, por amor, por ese amor que permanece, por ese amor que no varía, por ese amor que nunca deja de ser que te tiene. La palabra de Dios dice que vos sos amado y ese es el amor perfecto. Él nos ha amado primero. Él te ha amado primero. Quiero recordarte, por sobre todas las cosas, que vos sos una gran persona, que hay un propósito grande y poderoso sobre tu vida. Y declaramos en el nombre de Jesús que ningún enemigo, ninguna persona con malas intenciones podrá convencerte de lo contrario. Vos sos la niña preciosa de los ojos, la niña de los ojos de Dios. Entonces, verdaderamente nos gozamos y nos alegramos de poder estar compartiendo contigo en esta reunión. Quiero entregarle la posta al Espíritu Santo para que verdaderamente esto sea positivo. Amado, te damos gracias por este día. Padre Celestial, nos gozamos por poder reunirnos en tu nombre y queremos que el Espíritu Santo tome las riendas para que verdaderamente esto sea positivo, esto sea grandioso, esto sea maravilloso y podamos salir de acá aprendiendo y aplicándolo en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es jueves y como te recordarás si nos estás siguiendo, los jueves nosotros le dedicamos a sanar el corazón, ¿verdad? A mensajes que puedan sanar nuestro corazón. El día de hoy quiero hablar de algo que todos tenemos y que todos tenemos que ir mejorando. Hablo del pesimismo. Pesimismo, tal vez vos digas, no, yo no tengo pesimismo, yo soy optimista. No me cortes, no me digas hasta acá voy a llegar. No, quiero que continúes conmigo y vamos a ver que de alguna u otra manera todos tenemos o sufrimos en algún momento, en mayor o menor medida, del pesimismo. ¿Qué es el pesimismo? Cuando nos vamos al diccionario a averiguar cómo lo define al pesimismo, encontramos que es una tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o más desfavorable. ¿Qué significa eso? Que generalmente y todos conocemos, ¿verdad? No estamos hablando de vos, estamos hablando de algún amigo que conocemos que cuando enfrentamos una situación o cuando vemos algo, muchas veces pensamos directamente lo peor. Pensamos absolutamente, en primer lugar lo que pensamos es lo malo. Y después vamos pensando, cuando lo malo ha sido descartado, empezamos a pensar en lo bueno. Pero directamente nos cuesta mucho ver las cosas desde la óptica del optimismo, desde la óptica de que sí es posible lograr algo, de que el mal no nos vendrá, de que el mal no nos cegará, no nos quitará la vida. Pero como humanos, ¿verdad? Tendemos a muchas veces ver las cosas desde el ámbito negativo, no desde el ámbito positivo, ni siquiera desde el ámbito real. Siempre queremos ver lo malo en primer lugar. Pero esto no es solamente para nosotros, o sea, no quiero que te sientas mal y digas, ay, ya otra vez yo estoy siendo ejemplo en esta predicación. No, todos de alguna u otra manera tenemos esa manera de ver las cosas.
Generalmente la circunstancia es tan difícil que nos hace primero ver lo malo y luego ver algo positivo. La Biblia nos enseña que en algún momento los apóstoles salieron al lado de Jesús, tomaron una barca y fueron con Jesús, ¿verdad? Y había una tormenta, una circunstancia muy tenebrosa, y Jesús estaba durmiendo. Entonces le despertaron a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron: Jesús, vos no te estás dando cuenta que perecemos. ¿Qué es lo primero que vieron los apóstoles en ese momento? Es que esa tormenta era para la muerte de ellos. Ellos nunca apreciaron, o en ese momento al menos, no apreciaron que era una posibilidad para que Dios pueda llegar, para que Jesús en este caso pueda llegar a mostrar su capacidad, su habilidad, para poder mostrar que Jesús puede llegar a hacer las cosas posibles. Directamente ellos pensaron lo peor. Y de alguna u otra manera eso revela nuestra manera de vivir. Cuando tenemos un examen muy difícil, yo recuerdo que tenía 12 años y había rendido el examen de ingreso para el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, y no, me acuerdo que llegaron las hojas, ¿verdad? Y pegaron una hoja y pegaron otra hoja y no estaba ahí mis nombres en las dos. Y le dije a mi mamá: no ingresé, directamente pensé lo peor. Y no me di cuenta, ¿verdad?, que había una tercera y una cuarta hoja, y en la cuarta hoja mi nombre estaba y había finalmente ingresado. O sea, de alguna u otra manera, siempre nosotros vamos pensando lo peor. Y eso es un hábito, es una manera de vivir. Y es algo que nos lastima, es algo que nos perturba, nos va sacando paz, nos saca tranquilidad, y es algo que necesariamente tiene que ir siendo reformado verdaderamente en nuestras vidas. Se dice que el 95% de lo que nosotros pensamos que nos dañará ni siquiera llega a suceder. ¿Me estás entendiendo? O sea, de 10 cosas que yo digo que me va a dañar, que me va a perjudicar, que va a ser para mi mal, 9,5 ni siquiera llegan a suceder, solamente sucedieron en mi mente, pero eso fue generando perturbación, me sacó la paz, pasé mal, tuve un momento de dificultad, de tristeza, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo verdaderamente cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista negativo, los únicos que perdemos somos nosotros, porque muchas veces ni siquiera eso sucede. El pesimismo es un estado de ánimo contagioso que refleja una idea fija: toda situación es irremediable. Esa es la lógica de la persona pesimista. Toda situación es irremediable. Y yo no quiero... Hay personas, sí, absolutamente negativas, pero seamos sinceros, ¿quién en algún momento no pensó lo peor ante una determinada situación? Y estamos hablando nosotros, creyentes, que sabemos de Jesús, que estudiamos sobre Jesús. ¿Cuántas veces pensamos que lo malo verdaderamente se va a convertir en algo irremediable, algo sin solución para nuestras vidas? Entonces, literalmente todos, repito, tenemos una parte, o la mayor parte o la menor parte de nuestra vida tenemos o vivimos con pesimismo. Vivimos pensando que lo malo que nos sucede se va a convertir en lo peor, y otra vez que es irremediable. El pesimismo, y acá viene el punto, ¿de dónde nace el pesimismo? ¿De dónde nace el pesimismo? Nace
del pensamiento absoluto de que tenemos la razón absoluta, valga la redundancia, de todo. ¿Por qué te estoy hablando de eso? Porque el negativismo o el pesimismo es una sentencia de que lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo calculo, lo que yo determino, eso necesariamente tiene que llegar a suceder. O sea, el pesimista es una persona que está absolutamente ensimismada dentro de sí, que determina por sí mismo, de acuerdo a su pensamiento, que las cosas tienen que salir mal. No acepta otra salida, acepta solamente su juzgamiento o su sentencia de que las cosas tienen que salir mal. ¿Me estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo? O sea, el pesimista escucha a la persona positiva, escucha a la persona que analiza las cosas, pero finalmente se mantiene en la posición suya, en la determinación de su persona que dice esto necesariamente va a suceder como yo digo que tiene que suceder. ¿Estás entendiendo? ¿Estás captando lo que te estoy queriendo decir? El pesimismo es una conclusión de un pensamiento o de un análisis personal que creemos es absoluto y no modificable sobre determinadas cuestiones. El pesimista es aquella persona que dice, así va a pasar porque yo así pienso y así verdaderamente tiene que suceder. El pesimista es una persona que no acepta la opinión de terceras personas. El pesimista determina conforme a su criterio qué es lo que va a estar sucediendo. No acepta el criterio externo, no acepta la opinión de terceras personas. Directamente determina qué es lo que va a suceder y determina que lo que va a suceder es malo. Y es malo y puede ser todavía peor. Entonces, definitivamente es algo que tiene que ser mejorado desde todo punto de vista. Esa determinación de esa sentencia individual, irrefutable, absoluta, que no puede ser modificada, va muchas veces de la mano con el egocentrismo, con el pensamiento de que lo que yo digo es lo único verdadero, y también con la vanidad, que no acepta la opinión de terceras personas. Vos le decís al pesimista, de balde estás mirando de esta manera porque no va a suceder así. No acepta. Dice, yo sé que va a pasar así. Yo estoy seguro que esto me va a perjudicar. Yo estoy convencido de que esto. ¿Por qué? Porque su ego, su personalidad, su individualismo le dice que su percepción es la correcta. Pero en el pesimismo, lo único que está mal es la percepción. La percepción absoluta y negativa en realidad es un error de percepción, es un error de enfoque, porque verdaderamente le deja de lado a Dios y determina qué es la persona en sí, determina qué es lo que va a suceder. Hace una sentencia, hace un juzgamiento de qué es lo que va a pasar, independientemente de lo que diga Dios, de las promesas de Dios, de lo que diga su palabra, de lo que otros quieran enseñar, lo que otros quieran opinar. El pesimista se bloquea en su pensamiento y en su sentencia, creyendo que definitivamente eso es absoluto e invariable. ¿Me estás comprendiendo hasta aquí? ¿Estás recordando a alguien que le conoces que es de esta manera, verdad? Estoy seguro que sí, porque finalmente el Espíritu Santo es el que nos está enseñando el día de hoy.
Pero no quiero que te concentres solamente en esa persona que vos te estás recordando y estás diciendo, sí, esa luego es una persona pesimista. Mírate al espejo y pensá cuántas veces nosotros hemos dicho, de aquí yo no voy a salir. O la mínima enfermedad o el mínimo estudio, nosotros decimos, no, esto va a ser necesariamente malo, ¿verdad? El año pasado o antepasado, no recuerdo, me hice yo un estudio, que es una ecografía o algo así, ¿verdad? Para descartar alguna enfermedad, ni recuerdo ya cuál era, ¿verdad? Pero o en ese momento recuerdo que tenía el temor de que el resultado iba a ser malo, el resultado iba a ser negativo, ¿verdad? Estaba convencido de que iba a ser así y me preocupé y después fue positivo el estudio, no salió nada. Y lo que quiero decirte es que perdí toda esa paz, todos esos días previos, todos esos pensamientos de negativismo que tuve, de pesimismo que tuve, para nada. Porque yo estoy sanado por el Señor, estoy cuidado en mi salud por el Señor y el Señor no va a permitir que pase absolutamente nada. Pero en medio de las circunstancias es demasiado difícil poder llegar a decir yo voy a salir bien. Es más fácil tener una sentencia negativa. Yo estaba hablando con una persona y estábamos tocando este punto esta mañana y me estaba diciendo, no, y instintivamente el ser humano me dice, piensa lo peor para después pensar lo mejor. Pero no quiere darse ese golpe de pensar bien y de repente que se te venga atrás la cosa porque verdaderamente es malo. Y me reí, ¿verdad? No concuerdo tanto con esa idea, pero de alguna u otra manera eso es realidad en nuestras vidas. No pienses vos que yo, porque te estoy predicando y porque estoy entregando la palabra, yo no sufro en algún momento de pesimismo. Claro que lo sufro. Y horrores muchas veces. Pero porque yo también estoy en un aprendizaje al igual que vos. Estamos aprendiendo juntos, estamos siendo entrenados juntos por el Señor para poder verdaderamente aprender y para poder cumplir con aquel propósito bueno, agradable y perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Entonces no tengas miedo de reconocer, no tengas vergüenza de reconocer que de alguna u otra manera el pesimismo también nos alcanza a cada uno de nosotros. El pesimismo implica el convencimiento de que Dios no puede hacer algo o que no somos merecedores de la gracia y el cuidado de Dios. Todo esto es aberrante y por demás ofensivo para Dios. O sea, ¿qué implica eso? El pesimista es aquella persona que dice, no me puede pasar cosas buenas, las promesas de Dios a mí no me van a alcanzar porque no me corresponde o porque no soy lo suficientemente libre de pecado para lograr esto. Y nada es más grosero, nada más ofensivo para Dios que nosotros le demos la espalda y le digamos que verdaderamente Él no puede hacer nada. Porque la palabra de Dios nos dice que para Dios nada es imposible. O sea, Dios puede hacer todo. Dios es capaz de hacer todo, aún de tornar esa dificultad más espantosa, más terrorífica en una victoria extraordinaria. El pueblo de Israel cuando salía de Egipto salió y estaban felices y de repente vieron a lo lejos que los carros del faraón estaban persiguiéndole y ellos estaban cercados por el Mar Rojo. Y dijeron, ay, ¿por qué no nos quedamos en Egipto? Si había tumbas. O sea, vieron las circunstancias y directamente pensaron lo peor. Directamente creyeron que Dios no podía hacer nada, que era el momento de su fin, que hasta ahí iban a llegar a contar la historia. Pero olvidaron de que Dios es capaz de hacer milagros y milagros extraordinarios. Y eso pasa muchas veces con nosotros cuando vivimos
en el pesimismo, en el negativismo, en la certeza de que lo bueno no nos corresponde, porque verdaderamente Dios nos ama tanto y busca por sobre todas las cosas nuestro bienestar. Tenemos que entender que el pesimismo es, como te dije, una sentencia, un valor que nosotros le damos a algo que decimos que no va a ser o que va a ser malo, pero que en realidad no es algo verdadero, no es algo absoluto, porque el que dice lo verdadero, el que dice lo absoluto, es directamente Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de decir, de juzgar y de determinar que verdaderamente algo va a suceder. Y nosotros tenemos que optar entre dos posturas, entre lo que dice Dios o las mentiras del enemigo. Y muchas veces, para vergüenza mía, yo digo, muchas veces tomamos de las mentiras del enemigo y verdaderamente creemos en eso cuando verdaderamente debemos de creer en las promesas de nuestro Dios, en el amor de nuestro Dios. Pero justamente estamos aquí para aprender, estamos aquí para salir adelante y por eso es que el Espíritu Santo nos está trayendo a este convencimiento, a esta enseñanza, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos a no quedarnos con nuestras ideas, a que en medio de las circunstancias le consultemos a Dios qué es lo que es adecuado, qué es lo correcto, qué es lo verdadero, y dejemos de lado nuestro juzgamiento, nuestra intención, nuestra conclusión, y aprendamos a vivir verdaderamente en fe, verdaderamente vivir en esperanza. Esperanza contra esperanza, dice. O sea, esperanza buena contra esperanza mala. ¿Qué es lo que nosotros debemos creer? ¿La esperanza buena que nos dice que sí es posible o la esperanza mala que nos dice que lo malo nos va a venir? Definitivamente a lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la promesa de Dios establece para nuestras vidas. Cuesta, es difícil, nos centramos en las dificultades, pero verdaderamente tenemos que aprender a que el pesimismo es simplemente un juzgamiento, una sentencia realizada por nosotros según nuestros ojos, según nuestra lógica, según nuestra inteligencia, pero no según lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a sujetar la promesa de Dios, sujetar la palabra de Dios y no largarla. Cuando lo largamos, automáticamente nos vamos al lado negativo, nos vamos al pesimismo y creemos que solamente nos corresponde a nosotros lo malo, lo peor, lo horripilante, lo desagradable. Esa es la manera en que muchas veces calculamos que es nuestra vida. Sería como que, a pesar de que la palabra de Dios nos dice que Dios nos ama, de que Dios es amor, de que Dios entregó a su Hijo unigénito para que muera por cada uno de nosotros decimos lo único que Dios quiere es perjudicarnos y hacer que nuestra vida sea miserable. De alguna u otra manera, cuando vivimos sujetos del pesimismo, de esa manera nosotros estamos actuando. Dejamos de lado la palabra de Dios, dejamos de lado las promesas y nos vamos a lo que nosotros creemos y a lo peor que puede llegar a pasarnos o a sucedernos. Tenemos que aprender antes de emitir una sentencia, antes de emitir un juzgamiento, antes de determinar que esto o aquello sucederá, nosotros tenemos que en humildad entregarle al Señor y decirle: Señor, esta es la situación. ¿Qué vos decís que va a suceder? ¿Qué palabra tenés para mí?
¿Es conforme a tu voluntad? ¿Es conforme a tu determinación? Este juzgamiento, esta sentencia que hago, ¿o va en contra tuya? Tenemos que aprender a que toda evaluación, toda circunstancia, toda idea, tenemos que filtrarla por la palabra de Dios. Es como cuando usamos esos coladores. Antes yo me acuerdo, cocinaba con mi mamá de niño, ¿verdad? Y hacíamos milanesa. Y creo que la galleta molida era lo que hacíamos así, ¿verdad? Y pasaba por el colador y finito salía. Y las impurezas quedaban y tirábamos, ¿verdad? Lo mismo tiene que suceder. El colador es la palabra de Dios. Las circunstancias es la galleta molida y lo que queda verdaderamente es la conclusión o la palabra de Dios, lo que Él determina, lo que Él busca, lo que Él anhela y lo que verdaderamente Él concluye en relación a lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a hacer ese filtro, porque si no hacemos ese filtro, lo peor es que nosotros determinamos qué es lo que va a suceder. Y vivimos conforme al pensamiento carnal y no conforme a la palabra de Dios y a sus promesas. Parece que nos cuesta mucho recordar que Dios es un Dios de milagros. Nos cuesta mucho recordar que Dios es el Dios de los imposibles. Nos cuesta mucho recordar que Dios es el Dios extraordinario. En los momentos difíciles cuesta horrores pensar en eso. Es por eso que tenemos que hacer ese colador o ese colado y bajo la palabra de Dios, bajo la promesa de Dios, empezar a hacer el filtro correspondiente para poder vivir y para poder hacer verdaderamente la sentencia y el pensamiento correcto. Imagínate si Dios fuese pesimista. Gracias a Dios, gracias a Él mismo, Dios es un Dios que ve las circunstancias y las situaciones no como verdaderamente son, sino como verdaderamente deben de ser. Y es algo que nosotros debemos de ir imitando. Es algo que nosotros debemos de ir recordando. Nada de lo que nos acontece sucede por una casualidad. No es que Dios está, qué sé yo, mirando a otro lado y pasó algo. No, todo está fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado en esa serie que si sos más o menos de mi edad, has de entender. Y si sos un poco joven, tal vez no lo entiendas, ¿verdad? Pero verdaderamente es algo que el Chapulín Colorado lo decía, está fríamente calculado, no reviste pensamiento o duda de que todo está ajustado conforme a lo que Dios planea y a lo que Dios desea y determina en cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer, tenemos que aprender a que en medio de las circunstancias, difíciles de la vida, nosotros digamos al Señor, yo quiero que vos me digas qué es lo que va a estar pasando. Espíritu Santo, enséñame, porque si vos no me respondés, yo pienso mal. Así deberíamos de ir actuando. Y te repito, yo sé que cuesta horrores. Yo sé que verdaderamente es difícil, pero es algo que tenemos que aprender a hacer, porque verdaderamente el pesimismo no proviene de Dios. Dios quiere que nosotros evaluemos las cosas conforme a su palabra, no conforme a nuestro pensamiento, no conforme a lo que pensamos y evaluamos. El primer predicado soy yo en este día, el primer enseñado soy yo en este día. Y es que hay situaciones dificilísimas que nos hacen pensar horrores, pero verdaderamente tenemos que evaluarlos de acuerdo a la óptica del Espíritu Santo, de acuerdo a la óptica de la palabra de Dios, de las promesas de Dios en nuestras vidas. Si la dificultad, vamos a hacer este gráfico.
Tenemos la dificultad, es el elemento A. Si al elemento A de la dificultad le agregamos el elemento B, que son las promesas de Dios, el resultado va a ser fe y esperanza. Te repito, si el elemento 1 es la dificultad y el elemento 2 es la palabra y las promesas de Dios, si a eso sumamos, la suma va a ser fe y esperanza de que lo mejor llegará a suceder. Pero cuando nosotros tomamos el elemento A, el elemento 1, que es las circunstancias difíciles, la dificultad, y le sumamos el pesimismo, lo que logramos verdaderamente es duda, imposibilidad y destrucción. ¿Qué ecuación es la que querés para tu vida? ¿La primera o la segunda? Personalmente yo quiero la primera. Dificultad más palabra de Dios, más promesa de Dios, es igual fe y esperanza. Yo no quiero la segunda ecuación. Dificultad, circunstancia dificultosa, más pesimismo es igual a duda, imposibilidad y destrucción. Dios quiere también que la primera ecuación sea la que vos tomes, la que vos resuelvas para verdaderamente vivir de esta manera. Circunstancia difícil más promesa más palabra de Dios es igual fe y esperanza de que todo saldrá bien. Me encanta en el libro de Juan en el capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, ni temáis. Pero cuántas veces verdaderamente nuestro corazón se turba. Yo te hablo no como un falso predicador, yo te hablo como una persona. Yo te hablo como el igual tuyo, el que está aprendiendo en este proceso también. Necesitamos verdaderamente reconocer que cuesta horrores en el momento de las circunstancias difíciles, pero es lo que debemos de hacer, a tomar las promesas, tomar la palabra y edificar fe y edificar esperanza. Quiero en este momento, hice un cuadro sobre lo que el pesimista dice, confrontando con una persona que se ciñe a la palabra y a la promesa de Dios. O sea, en primer lugar, el pesimista dice, te voy a decir, y el que cree dice, te voy a ir refutando. El pesimista dice, no se puede. ¿Escuchaste alguna vez que alguien dijo, no se puede? El que cree dice, el que toma la promesa, el que toma la palabra de Dios y dice sobre esa situación dolorosa, sobre esa situación dificultosa, el que cree dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras el pesimista dice que no se puede, el que cree, el que se ciñe en la palabra de Dios, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está escrito esto en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 13. Cuando alguien te dice no se puede, refutale y decirle todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pesimista también suele decir es imposible. ¿Escuchaste eso alguna vez que alguien te dijo es imposible? Abraham tenía 99 años cuando le embarazó a Sara, su mujer. ¿Era imposible eso? Sí, era imposible. Pero a Dios no le importan los imposibles. A Dios no, lo que el mundo, yo una vez enseñé, que en el cielo no existe la palabra imposible. Que Dios conoce todas las palabras de todos los idiomas, pero la palabra imposible no está en el vocabulario celestial, porque es algo que no existe, es algo que no es real, no tiene validez allá en el cielo. Para los ángeles, para Dios, no existe esa palabra de imposible. Cuando nosotros decimos, ay Señor, esto es imposible, en el cielo calculo, estimo que se toma de la cabeza y le dice, ¿qué están diciendo? Porque la palabra imposible no
existe. Mientras el pesimista dice, esto es imposible, la palabra de Dios nos dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Mientras hasta ahora hicimos dos confrontaciones. El pesimista dice no se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pesimista dice es imposible, el que cree dice nada hay imposible para Dios. El pesimista puede llegar a decir mi vida es horrible. ¿Escuchaste alguna vez eso? Yo sí lo he escuchado. Mi vida es horrible. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. La vida de nadie es horrible. La vida de nadie es horrible, salvo para aquellas personas que tienen su percepción sobre una dificultad, sobre un evento y generalizan. La vida es bella, la vida es hermosa y Dios nos ha traído una vida, y otra vez dice la palabra, una vida en abundancia. Esa verdaderamente es la promesa, es la palabra de Dios, es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hasta ahora vimos, el pesimista dijo no se puede, la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pesimista dice es imposible, la palabra dice que nada es imposible para Dios. El pesimista dice que su vida es horrible y Dios dice que Jesús vino para traernos vida y vida en abundancia. Y lo que Jesús trae no es horrible, no es feo, es simplemente extraordinario. Así debemos de estar viviendo, así debemos de estar aprendiendo, así debemos de estar enfocándonos en nuestra vida. El pesimista suele decir también, mi futuro es pésimo. ¿Escuchaste alguna vez? ¿Qué es lo que yo voy a esperar de esta vida si todo me va mal? Mi futuro es pésimo. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu futuro no es pésimo, tu futuro es extraordinario. Tu futuro es un futuro de perfección. Dios está perfeccionándote, perfeccionándome y avanzando y permitiendo verdaderamente que estemos viviendo en ese proceso de perfeccionamiento. Entonces hasta ahora vimos 4 posiciones. El pesimista dice no se puede, el que cree dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pesimista dice que es imposible, el que cree dice que nada es imposible para Dios. El pesimista dice mi vida es horrible y el que cree dice que Jesús vino a la tierra para traernos vida y vida en abundancia. El pesimista dice que su futuro es horrible, pero verdaderamente la palabra nos enseña que nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y cuando hablamos de perfección estamos hablando de cosas lindas, no estamos hablando de cosas malas, ni de pesimismo, ni nada por el estilo. El pesimista también puede decir, yo no tengo suerte en la vida. ¿Escuchaste alguna vez? Yo no tengo suerte en la vida. Yo escuché, sí. Estoy seguro que conoces también a alguien que dice, yo no tengo suerte en la vida. La palabra de Dios en primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué tiene que ver esto con esa aserción? Definitivamente no podemos dejar a la suerte nuestra vida o determinar que no tenemos suerte cuando verdaderamente la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios. Nosotros somos llamados hijos de Dios, dice la palabra. No te está hablando de que podemos llegar. La palabra dice que somos llamados hijos de Dios. No podemos bajo ningún aspecto decir que mi vida todo me va mal, no tengo suerte en esta vida. Porque la suerte es para las personas que verdaderamente no le tienen a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero para
las personas que le tienen a Jesús como su Señor y su Salvador, la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, tenemos una herencia. Y si tenemos una herencia, las cosas buenas, agradables y perfectas son las que están reservadas para cada uno de nosotros. Entonces hasta ahora vimos 5, rápido porque ya he repetido mucho. El pesimista dice, no se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el que cree. Es imposible, dice el pesimista. Nada es imposible para Dios, dice el que cree. Mi vida es horrible, Jesús vino para traernos vida y vida en abundancia. Mi futuro es pésimo, Dios nos está perfeccionando hasta la venida de Jesucristo. Yo no tengo suerte en la vida, la palabra de Dios nos dice que la suerte no importa, vos sos llamado hijo de Dios. Ya no resisto esas circunstancias, dice el pesimista. Ya no soporto esta situación. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados, tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que podáis soportar. Cuando en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia, nosotros todos vemos negro, tenemos que empezar a buscar dónde está la salida, porque Dios verdaderamente lo ha previsto. Porque Dios, así como nos envía la prueba, así como permite que nosotros pasemos por la prueba, Dios también pone la salida, la manera en que vamos a salir de esa prueba, de esa dificultad. Porque Dios nos ama tanto que ciertamente nos manda una situación dolorosa, una situación dificultosa, pero a la par nos permite tener una salida, una manera de solucionar y de librarnos de esa dificultad. Pero cuando nosotros solamente nos vemos en el pesimismo, nos centramos en el pesimismo, entonces definitivamente no tenemos ojos para ver dónde está la salida. Muchas veces nos rendimos en la prueba. Muchas veces decimos ya no da más, ya no doy más y nos tiramos a muertos, como vulgarmente se dice. Cuando lo que debemos hacer es creer en la palabra e ir buscando la salida a esta situación. Porque Dios, cuando envía la prueba, envía una prueba que podamos soportar y una prueba que tiene una salida. Algo que no nos va a lastimar, ni nos va a matar, ni nos va a eliminar. Dios nos ama tanto que verdaderamente hace eso. Ya, ahora vamos 6, rápido. No se puede, dice el pesimista, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es imposible, nada es imposible para Dios. Mi vida es horrible, Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Mi futuro es pésimo, Dios está perfeccionando nuestra vida. Yo no tengo suerte en la vida, nosotros somos llamados hijos de Dios. Ya no resisto a estas circunstancias, Dios no envía una prueba superior a nuestras fuerzas y envía también la salida. Nadie me quiere, dice el pesimista. La palabra de Dios en 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué linda palabra. ¿Escuchaste alguna vez que alguien dice, nadie me quiere? ¿Verdad? Eso no es cierto, porque Dios nos quiere, porque Dios nos ama, porque Dios siempre está pendiente de nosotros, porque Dios siempre está con nosotros independientemente de lo que pueda llegar a suceder en nuestras vidas. Dios, voy a hacer los 3 últimos y después vamos a hacer la lectura final. Dios no cuida de mí, también suele decir el pesimista. La palabra de Dios nos dice en Mateo 10:30 que hasta nuestros cabellos están contados. Dios jamás deja de cuidar a nosotros. Tiene un cuidado tan especial, tan maravilloso, que Él va contando hasta nuestros cabellos. Es una muestra de cuánto amor Él tiene por nosotros. Nada pasa
sin que verdaderamente Dios tenga el control. Dios tiene el control y lo que te sucede, esa prueba, esa dificultad, y me predico a mí mismo, jamás podrá destruir y jamás podrá separarnos de ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo último que puse acá en esta tabla de qué dice el pesimista y qué dice el que cree. El pesimista dice: Dios no me protege. Y la palabra de Dios en Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Como vemos, el pesimista se enfoca en algo, pero el que cree se enfoca solamente en la palabra de Dios. Yo voy a estar poniendo esta tabla, no sé si se puede poner en YouTube o vamos a poner en la página de Facebook, ¿verdad? Pero verdaderamente vamos a hacer esa distinción entre lo que el pesimista dice y lo que el creyente o el que cree dice. Como vemos, el pesimismo no es algo que en verdad sea real. Es simplemente una óptica humana que considera que lo malo es lo correcto y lo bueno no debe de suceder en nuestras vidas. Pero es una óptica incorrecta. Nosotros decidimos en el momento de la dificultad hacia dónde mirar, hacia lo que dice el pesimista o hacia lo que dice la palabra y la promesa de Dios. Yo personalmente decido mirar hacia donde dice la palabra, a las promesas que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Y estoy seguro que en este momento también el Espíritu Santo te está tocando y te está diciendo que vos también muchas veces fuiste pesimista, que vos también muchas veces determinaste tomar la vía de lo negativo, pero somos llamados a tomar la vía de lo positivo, de lo real. No, y acá es algo interesante y es algo importante. No es que el pesimismo se combate con el optimismo, no, porque el optimismo también es un pensamiento. El pesimismo se combate con la fe y con la esperanza en que Dios hace la obra en nuestras vidas de la mejor manera posible. Yo quiero terminar este mensaje compartiéndote lo que dice el libro de Proverbios. Porque verdaderamente el pesimista cree en lo que él dice. Pero el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 5 hasta el versículo 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que vos estás pensando en medio de la dificultad, en medio del problema. No te apoyes en lo que vos pensás. Pensá en lo que dice Dios, pensá en la promesa de Dios, pensá en la palabra de Dios, pensá en lo que Dios tiene, lo que Dios está diciendo de vos y no lo que vos pensás en ese momento. Te repito, comienzo otra vez, Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tal vez vos me digas, pero esto no tiene nada que ver con el pesimismo. Todo tiene que ver. El pesimismo es una sentencia que nosotros hacemos en nuestra propia prudencia. Que nosotros creemos en lo que nosotros decimos, pero nos olvidamos de mirar lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. No te fíes en tu propia prudencia. Fíate en lo que la palabra de Dios dice, en lo que la promesa de Dios dice para tu vida. Qué difícil es el camino. Pero como dice el libro de Filipenses, estamos en un proceso de perfeccionamiento.
Y parte de ese proceso de perfeccionamiento es verdaderamente dejar de lado el pesimismo y en el momento de la dificultad empezar a mirar qué es lo que Dios va a hacer en ese momento. Yo te pido perdón si me seco las lágrimas, verdaderamente el Espíritu Santo me emociona lo que la obra maravillosa de Dios. Y yo siento pedirle perdón a Dios por ser muchas veces pesimista. Y yo voy a hacer esta oración pidiéndole perdón y ayudándome a que en el momento de la dificultad yo pueda ver el panorama completo y pueda por sobre todas las cosas centrarme en lo que la palabra de Dios dice, en lo que la promesa de Dios dice. Yo voy a hacer esta oración en forma pausada y te invito a que vos puedas repetir conmigo si crees conveniente hacerlo. Si no crees conveniente, no hay ningún tipo de inconveniente. Simplemente escuchá y decirlo amén. Pero si vos crees que también de alguna u otra manera existe el pesimismo en tu vida, te invito a que repitas conmigo esta oración. Amado Padre, en este tiempo reconozco que muchas veces he actuado con pesimismo. Ciertamente, las dificultades, las pruebas, los desafíos me hicieron ver las cosas desde la óptica negativa, pensando que lo peor vendría a mi vida, pensando que no había solución, creyendo que lo malo era inevitable. Pero el día de hoy me doy cuenta que no estaba en lo cierto. Es por eso que humildemente te pido perdón por haber sido negativo, por haber sido pesimista. Y pido al Espíritu Santo, a mi ayudador, a mi consolador, para que me guíe en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, hacia la palabra de Dios, hacia la promesa de Dios, y creer que verdaderamente en ese momento lo único que vale, lo único que cuenta es lo que Dios dice sobre mi vida. Gracias te doy por amarme tanto y por siempre estar en control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración desde el fondo de tu corazón, te aseguro que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en tu vida, haciendo que vos puedas estar saliendo hacia adelante, dejando el pesimismo y evaluando todas las cosas desde la óptica de la palabra de Dios, desde la óptica de las promesas de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Amén.